bendiga, mis amados, mis amadas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les habla su amigo, su hermano José Gregorio Cánchica. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Muchas veces hemos confundido estos dos eventos, hemos creído de manera errónea. Existen otras corrientes doctrinales que dicen que el arrebatamiento de la iglesia no existe, por lo tanto todos esperaremos la segunda venida de Cristo y pasaremos por la gran tribulación. Pero realmente la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que existe un arrebatamiento de la iglesia, el cual va a suceder primero, y luego van a pasar 7 años, que son 3 años y medio de falsa paz y seguridad, luego 3 años y medio de gran tribulación como nunca antes vista, para que posteriormente, entonces, al final de esos 7 años, sucede la segunda venida de Cristo. Bien, la primera diferencia que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es que el arrebatamiento de la iglesia será un evento privado. La palabra del Señor dice en el libro de 1 de Corintios capítulo 15, versos 50 en adelante, específicamente en el 52, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en una milésima de segundo, seremos arrebatados. Entonces va a ser algo privado, va a ser un momento, ¡guau! Pasó el Señor, se llevó la iglesia, rapidito, nadie se dio cuenta. Se dio cuenta, se van a dar cuenta cuando ya no estemos, cuando nos busquen y no vamos a estar, ahí se van a dar cuenta. O como cuando se ve en las películas que sucede el arrebatamiento y de pronto alguien iba manejando un carro y el Señor en ese momento se lo llevó y el carro quedó solo y chocó, o los aviones cayeron, eso que se ve en las películas, es muy probable que vaya a suceder. Porque muchos de los que vamos a ser arrebatados, Dios mediante, vamos a estar haciendo distintas actividades en el momento en que Él venga. Porque en una parte del planeta estaremos de noche durmiendo, en otra parte estaremos en pleno trabajo, horario laboral, en plena faena. Lo importante es que estemos preparados. Ahora, la segunda venida de Cristo va a ser pública. Va a ser pública. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice: todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Todo ojo le verá, y habrá gran lamento. Entonces todos van a mirar cuando el Señor descienda del cielo allá en Jerusalén. Y todo ojo le verá, esté donde esté en cualquier parte del planeta Tierra, dice, todo ojo le verá. Entonces, el arrebatamiento es algo privado, momentáneo, pero la segunda venida de Cristo durará un poco más de tiempo y todo ojo le va a ver, es algo público. En una segunda diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo es que en el arrebatamiento de la iglesia vamos a recibir al Señor en el aire, seremos levantados hacia las nubes y recibiremos al Señor en el aire, es decir, Él no va a colocar sus pies sobre la tierra, lo vamos a recibir en el aire. ¿Y dónde queda eso, hermano Gregorio? Bueno, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En cambio, en la segunda venida de Cristo, Él va a colocar sus pies sobre el monte de los olivos, y dice que la tierra se abrirá en dos. ¿Y dónde queda eso, hermano Gregorio? Bueno, Zacarías capítulo 14, versículo 4 dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Eso será cuando la segunda venida de Cristo. Allí nos especifica, si leemos todo el capítulo, nos daremos cuenta que está hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces, hay una diferencia. En el arrebatamiento recibiremos al Señor en el aire, en las nubes, mientras que en la segunda venida de Cristo, Él va a poner los pies sobre el monte de los olivos. El arrebatamiento será algo maravilloso, porque nos librará de la ira de Dios. En cambio, los que queden para la segunda venida de Cristo tienen que pasar por la ira, por el día de la ira, por esa gran tribulación, y no deben dejarse marcar por la marca de la bestia 666, la cual obligarán a colocarse, si no nadie podrá comprar ni vender. Así que mientras aquí en la tierra está pasando la gran tribulación, los 3 años y medio de paz y seguridad, falsa paz y seguridad, y los 3 años y medio de gran tribulación, arriba en el cielo, los que han sido levantados, los que hemos sido arrebatados con el Señor,
amén, estaremos en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. Entonces, el arrebatamiento será algo lindo, será algo hermoso, será algo maravilloso. Pero en cambio la segunda venida de Cristo será algo terrible, algo fuerte, algo poderoso. Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, ¿ves? Lamentarán, será algo terrible. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Otra diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es que el arrebatamiento es únicamente para los cristianos que cumplan con los requisitos para ser salvos o el plan de salvación. Cuando le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego de haber hecho esto, pues hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles y los profetas, guardarnos en santidad hasta la venida, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, a veces decimos hasta la venida del Señor, pero realmente nos estamos refiriendo no a la segunda venida de Cristo, sino al arrebatamiento de la iglesia, cuando Él venga a buscar la iglesia. Entonces, el arrebatamiento, lo único que se van a ver involucrados son la iglesia, somos nosotros la iglesia, ¿sí? Los que murieron en Cristo y la iglesia que está presente en ese momento aquí en la tierra, que va a ser levantada juntamente con los que murieron en Cristo, ¿sí? En cambio, en la segunda venida de Cristo ya hay una gran diferencia, porque los que va a participar toda la humanidad, los que se van a salvar y los que se van a perder, todos van a participar en la segunda venida de Cristo. Otra diferencia es que en el arrebatamiento de la iglesia, Él mismo va a venir por la iglesia. En cambio, en la segunda venida de Cristo, dice el libro de Mateo, capítulo 24, del verso 31, que Él enviará a sus ángeles, que juntarán a sus escogidos de los cuatro, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, de los cuatro vientos. Eso está en Mateo 24, 31. Entonces, el arrebatamiento, Él mismo va a venir por la iglesia y nos va a recoger, pero en la segunda venida de Cristo le enviará a los ángeles a que recojan a sus escogidos. Ok, la segunda venida de Cristo ocurre después de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 19 nos los especifica, pero el arrebatamiento ocurre antes de todas estas cosas. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 nos lo expresa de esta manera. En el arrebatamiento de la iglesia nos iremos con Él. En cambio, en la segunda venida de Cristo vendremos con Él. Así que cada día tratemos de afirmarnos más delante de su presencia, de orar, de ayunar, de buscar su rostro, de esforzarnos. Así no sintamos esa necesidad de orar o de hacer las cosas que tenemos que hacer para Dios, como evangelizar, hacer las células, asistir a la iglesia, ayunar, orar, etc., dar los diezmos. Pero tenemos que tratar de esforzarnos. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, y muchos entrarán por ella.